Son conscientes, pero no tienen voluntad. ¿Será que la iglesia está así hoy? Somos conscientes, pero no hay voluntad. Y por eso iniciaba diciéndoles cómo había hablado el Señor la semana pasada y el miércoles. Porque hasta ahora no ha pasado nada. Seguimos siendo los mismos. No somos conscientes del mundo donde vivimos y el estado en que estamos viviendo. Y yo, papi, voy a apagarlo, apague el video ahí. Esta gente, los creadores de estas películas, siempre he dicho que ellos deben tener la palabra del Señor y la estudian. Porque cada película que sacan tiene que ver con la palabra. Solo que como nosotros no le prestamos atención a Dios, entonces hacemos que todo sea normal, común. Y por eso es que lo santo hoy es común. Que fuera común para los de afuera, vaya y venga. Pero se está volviendo común para los de la iglesia. Todavía hacemos cosas en donde hemos aprendido que no las debemos de hacer y todavía se hacen. Y yo digo, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y es precisamente porque queremos vivir las escrituras a mi manera. Ayer la palabra que el Señor le daba a la hermana Berta en el ayuno fue una palabra preciosa. Le dije que para que la hiciera en el ayuno del 1 de agosto, el domingo, que la volviera a repetir a ver si de pronto la iglesia se apresuraba pues a salir de su comodidad, a poder entender no solamente cómo estamos viviendo, sino en el mundo en que estamos viviendo. A que podamos morir a sí mismos. Que dejemos de estar mirándonos a nosotros. Sea sincero en su corazón. No te voy a decir nada o quiero que no sientas nada porque los otros se van a mirar. Pero levante la mano quien sintió verdaderamente algo ahorita en alabanza. Amén. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque la palabra de Dios me dice que cuando ellos sentían la presencia del Señor, caían postrados. Y a nosotros nos cuesta. No entendemos, somos conscientes, pero sin voluntad. Tranquila, mi hermano, yo sé qué me va a decir. Se vuelve un común para nosotros. Dejamos que sea un común. Y no estamos siendo ni reverentes, ni dando gloria ni honra a quien es dueño de ella. Porque no sentimos. Porque no sentimos. Y los que sentimos, ¿qué? Esa mujer, la película se llama Viuda Negra, y esa mujer decía el nombre del que era el dueño del cuarto rojo. ¿Será que ese cuarto rojo lo podemos llamar como tierra si lo llevamos al contexto espiritual? Donde la palabra me dice que Satanás es el príncipe de esta tierra.
Y usted y yo lo sabemos, que Él es. Pero nos dejamos entrar en el cuarto, tal como lo dice la película, a que nos domine a su voluntad, quitándonos la nuestra. Pero no renunciamos a nuestra voluntad para agradar al Señor o para hacer como Él quiere, a Dios, al Todopoderoso, al Dios de Israel, al Dios de los ejércitos. No, porque nos cuesta aún confesar el poder de su palabra a través de un canto. Por eso el Señor decía: sean inteligentes. Sean inteligentes. No cantemos por cantar. Cantemos, pero que lo vivamos. Cantemos, pero que nuestro corazón lo esté sintiendo. Porque cuando usted y yo adoramos de esa manera, entonces no va a haber presencia que pueda resistir delante de Él. Sino que inmediatamente, no me importa lo que piense el que está al lado, yo voy a hacer conforme el Espíritu quiere en mi vida. Pero ¿qué va a pensar el otro? ¿Qué va a decir el otro? Queremos hacer y ser lo que este mundo nos está deparando, o queremos tomar una decisión, como dice la película, y hacer la voluntad de papá. Por eso el título, yo tenía otro título, pero el Señor me decía: es que todavía no entienden. Les he hablado de una y otra manera, pero siguen concentrados en ellos mismos. Seguimos concentrados en nosotros, en qué es lo que necesito, qué es lo que me falta, en mi necesidad, en mi aflicción. Y estamos haciendo todo esto nuestro. A mí a veces me angustia cuando voy a orar por alguien y me dice: ore por mi enfermedad. Y yo: mi enfermedad es que no es tuya, no te pertenece. ¿Por qué la haces o la tomas como propiedad si así no es? ¿Hemos cometido errores? Sí. ¿Nos hemos equivocado? Sí. Pero entonces necesitamos unirnos como familia. Ellos se unieron y yo digo: ¿por qué? Nos lo muestran a través de una película y aún así no lo entendemos, sabiendo que la Biblia lo dice igual. Somos familia, peleemos juntos, porque es que tu obra es mi obra y nuestra obra es de Dios. Pero de malas, si usted no quiere, entonces yo no me preocupo por eso. Porque es que primero yo, sí, tú tienes que estar adentro para poder alar al otro y no estar atrás para empujarlo, porque es más difícil, pero tienes que estar. ¿Qué necesitamos para esto? Porque en nuestro caminar con Dios, Él nos hace advertencias constantemente sobre no dejarnos persuadir por el mundo, no dejarnos engañar por lo que el mundo nos ofrece. Constantemente lo está haciendo. Pero la pregunta es: ¿cómo interpretas tú las advertencias del Señor? ¿A tu manera o a la manera que Él quiere? ¿Cómo lo estamos haciendo? Porque en el caso concreto de lo que el Señor quiere que nosotros podamos entender hoy, que es la levadura, el Señor se refería a ella como las ideas y las tendencias que pueden cambiar la forma de pensar, que cambian la forma de pensar, la forma de actuar, para poder apartarnos de la fe sincera a favor de nuestro Señor Jesucristo, o con nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 12 dice: no nos conforméis a este mundo. Por eso sigo insistiendo al pueblo, a la iglesia de hoy:
necesitamos urgente vivir Romanos capítulo 12, desde el verso 1 hasta el verso final. Necesitamos vivirlo, porque en ese capítulo podemos ver toda la extensión de lo que el Señor nos quiere que nosotros seamos para volver a ser la iglesia primitiva. La iglesia que lo tenía todo por común. La iglesia que estaba dispuesta a morir por el otro. Pero ¿dónde se quedó eso? Estamos negociando con el mundo, no con Dios. ¿Cuáles son las ideas que tú y yo estamos abrazando hoy? ¿Cuáles son las tendencias que tú y yo estamos abrazando hoy? ¿Han escuchado decir eso de, y es que eso también es malo? Supuestamente una persona que se hace llamar cristiana diciendo, y es que eso también es malo. Allá la palabra. ¿Por qué le pregunta a otro? Allá la palabra. Aún más, yendo contra otro. Yo digo, tenemos tan poco temor que la palabra dice, ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños. Ay de aquel. Y tenemos tan poco temor que no nos importa decirle cosas al otro para que el otro desista de lo que está haciendo para el Señor. ¿Dónde está el temor entonces? Por eso el Señor le hablaba a sus discípulos. Y quiero que me acompañes al Evangelio de San Marcos, capítulo 8. Porque vamos a ver cómo el Señor le hablaba a sus discípulos, cómo ellos interpretaban, pero qué era lo que Jesús quería decirles. Pero vamos a ver, o mejor dicho, el Señor quiere que tú te pongas en cuál posición estás. Y que así como nos decía hace un momento, hoy es el día de que decidas qué es lo que quieres. Si quieres nacer, si quieres decidir de caminar con Él, ese es el día. Pero tienes que hacerlo desde el corazón. No con quien te diga repite conmigo o haga esto, no. No de esa manera. Dice el capítulo 8, del verso 14 en adelante, les leo la traducción viviente y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Y leo a favor de ustedes. Cuando los fariseos oyeron, 14. Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? ¡Wow! Esto tiene que pellizcarnos a nosotros. Esto tiene que hacernos sentir. Cuando alimenté a los 5,000, mira lo que hace el Señor. Con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobra recogieron después? Y los discípulos dieron 12. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobra recogieron? Mira que dice grandes. 7, dijeron los discípulos. ¿Todavía no entienden? ¿Todavía no
sentarse, mi hermano. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para poder entender que es que el Señor ya obró en mí? Levanten la mano el que al Señor no le haya hecho ningún milagro, grande o pequeño, ninguno. Levántela. Sí, pellizqueme la mano. ¿A todos, sí o qué? Entonces, ¿por qué no entendemos? ¿Por qué no entendemos y seguimos peleando con nosotros? Porque Dios dice que al necio no lo voltea a mirar. Entonces peleamos es con nosotros. ¿Cómo lo estaba expresando Jesús? Pero ¿cómo lo interpretaron los discípulos? Habían acabado de ver. Y Jesús se lo recuerda. ¿Cuántas canastas grandes? No una gotita pequeña, no. ¿Cuántas grandes recogieron? Ustedes lo vieron, dice Jesús. Ustedes mismos palparon cómo fue. Nadie les contó, ustedes lo vivieron. El milagro que te hizo el Señor a ti, no te lo contaron, tú lo viviste. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Será que ese día estaba de buen genio el Señor y te lo concedió, pero ahora no? ¿Hoy no? ¿Hoy está diferente o qué? No, somos nosotros los diferentes. Él nunca se va de nosotros, somos nosotros los que nos vamos de Él. Él permanece siempre. ¿Qué hace la levadura? Hace que el pan crezca. Exageradamente, dependiendo de la cantidad. Vinagra la masa para crecer. Y entonces, ¿a les ha tocado comer ese pan cuando, uy, qué delicia? Usted le pega el mordisco como, uy, qué engaña. O ese pastel, usted lo muerde y la mitad cae al suelo. Tiene que comerlo con el plato así para poder comerse el pastel entero. Por eso dicen 2 por 1. Y uno dice, ay, pago 1 y me como 2. No, mentiras, compre 2 para que coma 1. La levadura hace esto. Y la levadura lo que hace es dar una falsa apariencia. Y por eso el Señor les está diciendo a los discípulos, ¿usted es discípulo? Bueno, para los discípulos entonces, el Señor está diciendo, cuidado. Cuidado con la levadura de los fariseos y la de Herodes. Porque ellos la interpretaron en el contexto físico. No tenemos comida, no trajimos pan. ¿Tenía cuántos panes? 1. ¿Sería que era suficiente ese pan para comer ellos? Si con 5 alimentaron 4,000, ¿sería que con 1 bastaba? ¿Cuántas canastas querían recoger ahí en la barca? Por eso el Señor les dice, cuidado con la levadura. Porque en el plano espiritual, donde el Señor quería que ellos lo interpretaran, en el plano espiritual la levadura lo que hace es que cambia la naturaleza. Nos cambia a nosotros. Por eso Pablo le decía a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, empezaron en el espíritu y terminarán en la carne. Porque se dejaron contaminar de la levadura. Y entonces ya no querían la presencia del Señor, sino que dejaron que las tendencias y las ideas del mundo los impregnaran. La naturaleza, cuando es cambiada, opera exactamente como el pecado. Cuando la naturaleza es cambiada, por eso el Señor nos dice,
Tienes que dejar afuera al viejo, el viejo hombre. Ah, Al mismo me mira el hermano. El viejo hombre, pero tienes que tomar, por eso es que tienes que ahogar, ir a las aguas y ahogar allí ese viejo. Tienes que hacerlo, esa vieja naturaleza, porque no puedes caminar con esa naturaleza en la presencia del Señor. Tú no puedes estar en el mundo y estar con el Señor, porque Él no lo acepta, Él no lo recibe, Él no lo quiere de esa manera. Por eso se dice: yo soy celoso. No seamos prosélitos. ¿Qué es que es un prosélito? porque por eso es el que está entre nosotros, pero no se deja empapar. El que está, bueno, como decía el hermano el miércoles, no, aquí no, en otro lugar. Viene a la iglesia, levanta sus manos, bueno, a ese se arrodilla, a nosotros no. Y ese se quebranta ahí, llora y todo, pero después sale al mundo y no conoce a Dios. Ese es el prosélito, que viene a la iglesia cristiana, pero nunca es cristiano. Que simplemente cambió de templo, dejó de ir a la católica y se vino para acá. Ay, es que acá está más bonito, me voy para allá. O allá se ponen más bonitos y entonces me voy para allá. No, pero nunca es de ahí. Y ya les he dicho, Juan lo dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. La levadura y el pecado tienen la gran tendencia a incrementar gradualmente su esfera de influencia, actuando en forma invisible. No nos damos cuenta cuando estamos totalmente sumergidos en el pecado. No nos damos cuenta cuando hemos totalmente dejado la naturaleza divina y nos hemos ido a la naturaleza carnal. Si usted me dice, pastor, ¿cómo así? Entonces yo le voy a decir, vaya y lea y estudie la vida de Sansón, y vaya, lea y estudie la vida de Saúl. Cuando ellos creyeron que el Espíritu estaba en ellos, el Espíritu ya estaba por allá haciendo camping, muy lejos de la presencia de ellos. La pregunta es, ¿acaso usted y yo necesitamos escuchar como escuchó Saúl? ¿Dios te ha desechado? Para decir que ahora sí nos levantamos, nos ponemos las pilas y nos apresuramos pues hacia donde el Señor nos está diciendo que vayamos. ¿Seremos capaces usted y yo de caminar delante del Señor cuando el Señor nos diga que no vamos a entrar a su reino? ¿Qué necesitamos, iglesia? ¿Vamos a seguir conformándonos a las costumbres de este mundo? Pero si es bonito, eso no tiene nada de malo. ¿Quién le dijo a usted que el pecado es feo? ¿Quién dijo? Si la palabra dice que aún Satanás se viste de ángel de luz, entonces Satanás no te va a salir con cachos y con cola como nos lo pintan. Así no va a salir, pues el diablo me voy. No. Él no sale así. Porque cuando nosotros tenemos la puerta así, entreabierta, Él sabe por dónde entrar y cómo entrar. Y Él conoce nuestra debilidad y eso es lo que hace. Y en nuestra debilidad se presenta lo mejor posible para poder que nosotros caigamos redonditos delante de Él. Por eso dice su palabra, renovaos en el espíritu de su entendimiento. Iglesia, necesitamos despertar, necesitamos entender a la manera de Dios y no a nuestra manera. Necesita sabiduría, pídala. Pero si necesita sabiduría y la va a pedir, sepa lo que primero necesita tener: temor de Dios. Temor de Dios. Acuérdese que cuando el Señor respondió la oración del incrédulo, no la respondió por él, sino por su amigo Abraham.
Así que si tú eres el que ora porque la respuesta del incrédulo se dio, pero tú no haces nada, créame que tampoco va a haber respuesta. La levadura de los fariseos, Lucas capítulo 12, el Señor le refirió a ellos como hipócritas. Hipócrita les dijo a ellos, a los fariseos. Y es por eso que Él estaba diciendo a los discípulos, no se dejen contaminar de la levadura de los fariseos. Le está diciendo, no sean Hipócritas. no sean. Hipócritas. Miren que tiene al lado. Pero no le diga hipócrita, no solamente mire. Solamente lo mira, ya con eso. Si le agacha la mirada, ya. No te agachó la mirada, ¿cierto que sí? Los fariseos se habían acercado a Dios. Si usted se devuelve ahí unos versos antes, se habían acercado a Dios con una falsa honestidad, a decirle, queremos creer en ti. Vamos a ver si cuántos de ellos hay aquí. ¿Ustedes quieren creer en Jesús? ¿O ustedes creen en Jesús? Yo creo en Jesús. Yo creo. Ellos se acercaron y dijeron, queremos creer en ti, pero necesitamos una prueba, una señal contundente para poder creer en usted. Sí, eso era una falsedad, porque ellos lo que querían atentarle, ellos lo que querían era engañarle, ellos lo que querían era sacarlo a la luz supuestamente porque era un engañador. Pero entonces, al querer hacer esto, Jesús sabiéndolo, Jesús sabía que venía de parte de ellos. ¿Cuál era su intención? ¿Cuál era el propósito de lo que ellos tenían? Por eso les dice hipócritas. La vida de los fariseos consistía en aparentar realmente lo que no eran. Eso en el pueblo cristiano no pasa. ¿Cierto que no? En Mateo capítulo 6, el Señor los confronta diciéndoles que ellos oraban, ayunaban y ofrendaban. Mira, ¡ey, eso lo hace el cristiano! Orar, ¿sí o qué? Cantar, ofrendar. Eso lo hace el cristiano. O sea que esos fariseos eran cristianos. El Señor los confronta y le dice, hey, es que ustedes oran, ustedes ayunan y ustedes ofrendan solo con el propósito de ser vistos y amados por la gente. Y a nosotros nos importa lo que piensen que esté al lado si yo caigo de rodillas. Yo barro y trapeo y bien. Y si se ensucia el pantalón, yo se lo lavo. Pero que su vida quede rendida al Señor. Hágale. Haga como mi hermanito a mi mamá que le lleva así la ropa de un mes. Lávemela. Tráigame la ropa, yo la lavo. Pero que te vea rendido a los pies del Señor. Como sea, te la lavo. Por eso es que el discipulado lo paramos. Porque es que cómo es que yo estoy avanzando en el discipulado, pero mi vida no se rinde al Señor. ¿De qué me sirve conocimiento si no hay vida? La mucha letra mata, el Espíritu da vida. Eso es lo que nos dice el Señor. El Señor le dice a sus discípulos, cuidado, no sean hipócritas, no ayunen, no ofrenden, no oren para que los vean. Eso es lo que querían ellos. Se inflaban, llenaban su pecho, parecían un palomo cuando vas a dar una paloma. Sale todo galán el palomo. Yo una vez veía a uy, ¿qué está pasando? Claro, cuando la paloma que quietecita. Eso hacían los fariseos. Ellos se cagaban el pecho. Porque yo soy el que lo hago. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es lo otro? Pero el Señor viene y los acusa. Les dice, las tendencias religiosas son para esconder el corazón impío que ustedes tienen. Entonces yo digo, ay Señor, los hermanos no vienen
vayan al ayuno porque ellos no quieren ser hermano fariseo. Gloria al Señor. No vaya a decir amén. El Señor les dijo: ustedes ponen cargas en otros que ustedes mismos no son capaces de llevar. Ustedes ponen cargas en otros que ustedes mismos no cumplen. Entonces, ¿para qué sirve? Ahí en el capítulo 7 de ese mismo Marcos, dice en el verso 6, Jesús contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. ¿Qué es lo que usted y yo estamos haciendo? ¿Qué le estamos diciendo al que tenemos al lado? ¿Qué estamos alimentando a nosotros mismos? Porque cuando usted dice una palabra para allá es porque usted ya se alimentó de ella, pero ya la tiene en su corazón. Y si usted no está dando nada bueno allá, o sea que usted no tiene nada bueno aquí. Entonces, ¿será que tiene la levadura del fariseo? Yo no te voy a decir, tú lo vas a responder. Mateo 23:15, la Reina Valera dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros mismos. Nos vamos a evangelizar porque vamos a ganar el mundo, pero lo que estamos haciendo es un mediocre como somos nosotros. Eso hacían los fariseos. ¿De qué sirve ganar almas para llevarlas al infierno? Si el mismo Jesús dijo: ¿de qué te sirve entrar entero al reino al infierno? ¿No es mejor entrar manco, mocho, tuerto al de los cielos? ¿Cómo queremos usted y yo entrar? ¿Pero qué estamos haciendo? La levadura de Herodes, diferente a la levadura de los fariseos, porque la de Herodes consiste en la mundanalidad que tiene él, y exageradamente, solamente usando lo que es la religión como una oportunidad superficial para poder ganar adeptos. Herodes, podríamos decir que había sido un cristiano. Fue quien reconstruyó el templo en Jerusalén. Y nadie construyó un templo por construirlo, diría uno. Pero lo que sucedía con Herodes es que simplemente él no veía la oportunidad de mostrar su gran respeto por la religión de Israel, pero solo con el fin de que la gente siguiera su política. Por eso cuando nace la iglesia hay muchos judíos que no entran al cristianismo, sino que se alían con el gobierno para poder perseguir a la iglesia de Cristo. Entonces Herodes hacía esto, y así como hoy muchos candidatos o políticos venden sus votos con la finalidad de ellos montarse, nosotros caemos redonditos en que compramos los votos. Dejamos que nos compren el voto. Mejor que me dé la plata, porque cuando se monte ya no lo vuelvo a ver y no va a hacer nada. Y ese es el conformismo que tenemos. Y tenemos la iglesia. No estoy hablando de los de afuera, porque el de afuera se vende al mejor postor, eso se sabe. Pero la iglesia, los que decimos ser pueblo de Dios, los que decimos ser cristianos, nos vendemos de esa manera. Oh, pastor, es que esa es la oportunidad. A papaya puesta, a papaya partida. ¿Nos diferencia esto en algo? Es por esto que el Señor le decía: cuídese de la levadura.
¿Somos fariseos o somos de Herodes, heroditas? Parecieran que ellos dos no tienen ninguna relación, fariseos y Herodes. Porque mientras los fariseos es un grupo religioso, Herodes es un político. Mientras los fariseos practicaban su religión y desde sus altares ellos predicaban la palabra del Señor y lo hacían con una forma o de una manera estricta. Por eso ellos inventaban mandamientos para hacer que la gente permaneciera tal cual como hacen las sectas hoy. Las sectas hoy siempre te van a mover el cerebro, la mente, el pensamiento para poder que tú no te vayas. Vaya usted, hable con un testigo de Jehová, vaya hable con un mormón, vaya hable con un adventista para que usted lo saque de esa posición en donde ya se encuentran. Porque ellos utilizan el miedo para poder retenerlos. Si te vas, te pierdes. Pero como no renovamos el entendimiento, yendo a escudriñar la palabra, las escrituras, entonces simplemente le creemos al hombre y nos quedamos en la posición donde estamos. A mí a veces me han dicho, pastor, ¿puedo ir a la iglesia tal? Vaya. Si el discipulado que yo te he dado no ha servido, vaya, que allá le den uno mejor. Pero sí, siempre le digo, si Dios te mandó, si no, no lo hagas. El Señor me los ha dado a ustedes para cuidarlos, pero usted no se deja cuidar, no puede hacer nada. Siempre he preguntado cómo ayudamos al que no quiere dejarse ayudar. Y hasta el momento no he tenido la respuesta. Y es lo que pasaba con los fariseos. Ellos creían que tenían todo porque supuestamente daban normas, pero normas, leyes que ellos mismos no cumplían. Entonces, ¿de qué servía lo que ellos daban? Solamente para ganarse, comillas, respeto de la gente ignorante por no estudiar la palabra. ¿Qué estamos haciendo? La iglesia primitiva vendía sus posesiones porque lo sentía en su corazón, no porque el líder, el discípulo, ninguno de ellos le decía vaya, venda y traiga. No, ellos lo sentían y lo hacían. Pero hoy nos dejamos manipular. Se va a acabar el mundo, venda todo y tráigamelo. Y salimos al mismo. Y después decimos que el pastor le robó. Bueno, el mentiroso le robó. No, él no te robó, tú le entregaste las cosas. Usted voluntariamente le dijo, tenga. Porque no fui a la palabra. Si el mundo se va a acabar, a usted no le sirve la plata, a mí tampoco. ¿Para qué me la va a traer? Tráigamela antes de que acabe. Pero nos dejamos engañar de esa manera. Y eso es lo que el Señor le decía, cuidado. Por eso les hemos enseñado, lo que desde aquí se les dé, si le queda muy grande, no se lo coma. Vaya a la presencia del Señor y dígale, Señor, de este pedazo que me como y que no. No se lo trague todo, porque la indigestión. No se lo coma así, vaya, pregúntele a él, Señor, lo que acabó de decir el predicador va en contra de lo que me has enseñado a través de tu palabra, no lo que me enseñó Pepito, no. Por eso es que cuando usted tiene una Biblia de estudio, cuidado con los comentarios, porque son de hombre, no son de Dios. Y muchos anhelan una Biblia de estudio que porque trae unos comentarios muy buenos y yo no sé qué, cuidado, eso no es de Dios. La puede tener, los puede analizar, pero no son de Dios. Pero a veces nos comemos todo eso como, ay, Dios me habló. Y esto es lo que hacía Herodes. Vivía una vida desenfrenada, en un ambiente mundano, totalmente.
¿Tenían ámbitos diferentes los fariseos y Herodes? Sí, pero su fin, su propósito era el mismo: llenarse, inflarse a sí mismos y no servir ni honrar a Dios. Eso no estaba en el corazón de ellos. Por eso es que nosotros, y como lo dijo Jesús, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Entonces usted no se sirva de Dios, sírvale a Dios. Señor, si tú me das, yo hago. Y el Señor te da y tú te pierdes. Te estás sirviendo de Dios, pero no le sirves a Dios. ¿Cómo lo hacemos, iglesia? ¿Por qué no nos apresuramos, pues, a ponernos las pilas para poder revivir y no ser como Frutiño? No, pero yo soy mejor que el hermano, entonces que él empiece. Nos vamos a negar a nosotros. Es el requisito número 1 para ser discípulos o seguidores de Cristo. Si no nos morimos a nosotros mismos, en vano estamos haciendo eso. Porque simplemente, aunque sea misericordia y aunque sea gracia, no vamos a entrar, porque no hemos hecho lo mínimo. El que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor. Es por esto que Jesús advierte a los discípulos, y como ustedes son discípulos, también nos advierte a nosotros: cuidado con la levadura. Porque nos hace inflar, nos hace sentir orgullosos de que somos un poquito más. Y entonces es donde empezamos a mirar a la gente por encima del hombro, en donde nadie se me puede acercar, en donde si me toca se me sale la unción. Y tú y yo nos comemos eso y idolatramos a esas personas. Yo ya les he dicho, ustedes y yo somos los mismos. Solamente Dios me entregó a mí un cargo y ya. Cargo que también tiene para ti, como miembro del cuerpo de Cristo, si tú quieres morir a ti mismo. Pero hay muchos, por eso dice la palabra, muchos son los llamados, pero pocos los que quieren entrar a las bodas. Que no nos pase que cuando queramos entrar ya no podamos. Por eso Jesús nos advierte, y nos advierte para que podamos formar identidad con Él. ¿Cómo nosotros formamos identidad? Cuando el Señor nos dijo: sígueme. Y ya sabemos qué significa sígueme. ¿Estamos nosotros a los pies de Cristo para que el polvo de sus pies nos cubra? ¿Estamos nosotros a los pies de Cristo para poder hacer tal cual como Él hizo? Por eso Pablo tenía toda la seguridad y la convicción para decir: sean imitadores de mí, porque yo lo soy de Cristo. Esa palabra, ese verso le da le da muy duro en la cabeza de los estudiosos, porque los estudiosos dicen que yo no me puedo querer parecer o imitar a un hombre, sino que tiene que ser a Dios. Pero si ese hombre es fiel a Dios, ¿por qué yo no puedo ser así? Pero lógicamente no dejemos de buscar de Dios. No estoy diciendo que vamos a idolatrar al hombre, no. Porque los discípulos y cada uno de ellos siguieron a Jesús. Pero en ningún momento ellos quisieron ser más que Jesús. Por eso Pedro, cuando muere o cuando lo iban a matar o crucificar, él dijo: no merezco morir como murió mi Salvador. Y fue crucificado, pero con la cabeza hacia abajo, porque no se consideraba digno de morir en la misma posición como murió el Salvador. Por eso el Señor dice: tenemos que estar alertas, atentos,
a su voz, para que cuando se pueda ir, nos vayamos y nos quedemos con esa doble porción de su unción, como lo hizo Eliseo. Que nada nos robe, que nada nos distraiga, que nada nos interrumpa en esa relación que tenemos con Él. Eso es formar identidad, eso es parecernos a Él, eso es ser como Él. Porque cuando todo parece normal, lo único que hace lo normal es volvernos insensibles. Hoy en día habla uno del Free Fire y dice, eso es normal, eso lo juega todo el mundo. Pero estamos permitiendo que nuestros hijos sean insensibles, porque se cansan de matar y matar y matar en eso. Entonces ya nos duele poco que a alguien lo hieran, lo maten o hagan lo que sea. Si lo mataron era porque la debía. ¿Han escuchado eso? ¿Eso es tener compasión? No, eso es ser insensible. Porque así sea malo, también nosotros lo vimos. O lo somos, no sé. Y el Señor dice, aún ustedes siendo malos, yo envié a Jesús para restaurar esa relación. Aún ustedes siendo malos, les saben dar buenas cosas a sus hijos. Miren cómo lo dice varios pasajes de su palabra. Aún ustedes siendo malos. Entonces, cuando usted y yo nos hacemos insensibles, terminamos siguiendo las tendencias del mundo, convencidos de que estamos siguiendo la voluntad de Dios. Mi hermano, sé que hacía por ahí en la taberna. El Señor me mandó a predicar. Alcanzar a los perdidos. Sí, alcanzar a los perdidos. Pero eso está como raro. Es que el Señor me dice que me hiciera como ellos. Sabemos Biblia, sabemos Biblia. ¡Wow! Y como el hermano sabe Biblia, uy, eso parece de Dios. Iglesia, ¿de qué te alimentas? Ayer hablábamos en el ayuno. El Señor nos dio la promesa para este año de que nos juntemos para que vayamos al Valle de Veraca. Ya sabemos que Veraca traduce bendición. Pero Él quiere que vayamos juntos, porque la bendición va a ser grande. No recuerdo en qué episodio fue, pero el pueblo de Dios tuvo una batalla. El Señor acabó con su enemigo y luego los mandó a ellos a recoger el botín. Se tardaron 3 días recogiendo la bendición y no terminaron. Y ayer en el ayuno yo decía, el Señor nos dio esta promesa, pero la iglesia, en vez de estar unida, este año hemos estado así. Más desunidos que todos los años. Pastor, pero es que hubo pandemia, se cerró la iglesia, pasó esto. No, mi hermano, eso simplemente es una excusa del conformismo en que estamos viviendo. Porque una llamada, un mensaje por WhatsApp, un mensaje por Facebook, no sé, por cualquier de las redes sociales, usted puede usar el encontrar la unidad. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Para qué te sirvo? Pero nos cuesta eso. Me escribió la hermanita tal, ¿para qué me necesitará? No la va a responder. Escribió el pastor, ¿ya para qué será? No, va a ser loco. ¿Cuál es la unidad? ¿Cómo queremos? Y por eso el Señor nos dice, ¿todavía no entienden? ¿Todavía no entienden? Llamándonos a encontrar esa identidad con Él.
para que podamos mantenernos firmes en medio de la crisis o a través de la crisis, sin ser contaminados por la levadura de los fariseos o por la levadura de Herodes. Si hoy estás siendo contaminado, como nos lo decía el tráiler de esta película, estamos en el cuarto rojo. Pero si estas dos mujeres están en el cuarto rojo y salieron de él, ¿será que usted y yo podemos salir del cuarto rojo y trabajar con conciencia, pero con voluntad para el Señor, servirle a Él? Y no simplemente el hecho de quedarnos y decir no más sin entender lo que Él está diciendo. ¿Podemos salir? ¿Queremos salir? Entonces apúrese pues. Apúrese pues y actúe con sabiduría en medio de los tiempos difíciles. Póngase de pie. Cierre sus ojos ahí donde está. El Señor habló ahora y habló para todos. Espero que hayas tenido esa atención puesta en sus palabras, no en la pastora, y que conforme lo que Él habló y lo que tú recibiste, tú puedas decir: Señor, he entendido lo que me has hablado. He entendido lo que quieres hacer en mi vida y a través de mi vida. Así que usted exprésele con sus palabras a Él. Dígale: no entendí nada. O dígale: Señor, esto entendí, esto quiero hacer, ayúdame. Pero recuerda, debes morir a ti mismo. Si no mueres a ti mismo, por más que le pidas, no va a pasar. La única oración que Dios escucha al incrédulo es la oración que hace cuando pide perdón o cuando se arrepiente. Si tú eres ese incrédulo, dile: perdón, Señor. Si tú eres ese incrédulo, dile: Señor, me arrepiento, quiero arrepentirme, para que escuches mi oración y ahí poder entender lo que me estás hablando. El Señor nos venía diciendo que tenemos que reevangelizar la iglesia cada 8 días. Vamos a hacerlo entonces, hasta que usted y yo nos decidamos a servirle a Él y no a servirnos de Él. Hable con Él y exprésele lo que en su corazón hay. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.